Varios médicos rodeaban su cama en el hospital, negando con la cabeza. La vida de la policía se estaba escapando y nadie sabía por qué. Pero entonces, a través de los barrotes de su celda, un preso susurró unas palabras escalofriantes. Lo que él vio, los médicos lo habían pasado por alto, y su descubrimiento lo cambió todo. Quédate hasta el final porque esta historia te dejará atónito. Antes de comenzar, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte y comentar desde dónde nos ves. Ahora sí, entremos en materia. La detective Sara Martínez siempre había sido la persona más fuerte en cualquier lugar. En la plenitud de su vida imponía respeto en las calles del centro de Phoenix. Sus compañeros la admiraban. Los criminales le temían, pero nada de eso importaba ahora mientras yacía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Phoenix, su cuerpo librando una batalla que la ciencia médica no podía identificar. La llamada llegó de madrugada. Agente caída. Sara se había desplomado durante una patrulla de rutina. Su pareja la encontró convulsionando en el suelo junto al vehículo policial. No había heridas de bala, ni señales de trauma, solo una oficial saludable que de pronto luchaba por su vida sin explicación. La doctora Rebecca Chen, jefa de urgencias, había visto miles de casos en su carrera. Había atendido sobredosis, ataques al corazón, derrames, envenenamientos. Pero el caso de Sara desafiaba todos los protocolos médicos. Los síntomas no encajaban: convulsiones, dificultad respiratoria, arritmias cardíacas, disfunción neurológica. Cada síntoma apuntaba a condiciones distintas, pero ninguna prueba confirmaba un diagnóstico. En pocas horas, el Hospital General reunió a su equipo médico más élite. Neurólogos, cardiólogos, toxicólogos, especialistas en enfermedades infecciosas. Cada médico aportó su experiencia y realizó sus pruebas. Todas dieron en blanco. Los análisis de sangre de Sara no mostraban nada anormal. Sus escáneres cerebrales no revelaron trauma. Su corazón parecía estructuralmente sano, y sin embargo seguía empeorando. El neurólogo jefe del hospital estaba junto a su cama revisando los últimos resultados. El electroencefalograma mostraba actividad cerebral caótica. Sus pupilas respondían con lentitud a la luz. Sus funciones motoras habían disminuido considerablemente desde su ingreso. El tiempo se agotaba, pero la causa seguía siendo invisible. El departamento de policía inició su propia investigación. Asuntos Internos examinó los casos recientes de Sara buscando posibles motivos de venganza. Había arrestado a alguien peligroso, declarado contra un criminal violento, hecho enemigos en la calle. La capitana Rita Vázquez revisó personalmente cada expediente de los últimos meses. No surgió nada. Sara había sido profesional, minuciosa y cumplida, no había amenazas evidentes ni incidentes inusuales. Mientras tanto, el equipo médico continuaba su desesperada búsqueda de respuestas. La toxicóloga principal del hospital había realizado todos los paneles de venenos disponibles: metales pesados, compuestos orgánicos, drogas sintéticas, toxinas biológicas. Los resultados volvían consistentemente negativos o inconclusos. Lo que estuviera atacando el sistema de Sara permanecía indetectable por métodos de prueba convencionales. Unas plantas por encima de la unidad de cuidados intensivos, la cárcel del condado ocupaba los niveles superiores del complejo médico. Era una disposición inusual, pero el Hospital General servía como el centro médico principal para los internos del condado. La sala carcelaria atendía a presos que requerían cuidados médicos prolongados, evaluación psiquiátrica o que eran demasiado peligrosos para las áreas de detención estándar. Entre esos reclusos estaba Marcus Thompson, cumpliendo su tercer año de una condena por robo a mano armada. Pero Marcus no era un delincuente típico. Antes de su arresto había sido paramédico durante muchos años. Había trabajado en urgencias, equipos de ambulancia y centros de trauma. Su conocimiento médico era amplio y sus instintos diagnósticos agudos. La prisión no había embotado esas habilidades, simplemente las había reorientado hacia ayudar a otros presos con problemas médicos. Marcus había oído rumores sobre la oficial que luchaba por su vida abajo. En la cárcel, las noticias corrían rápido, especialmente cuando involucraban a la policía. La mayoría de los internos mostraba satisfacción por el sufrimiento de un agente, pero Marcus se sentía diferente. Sus años como paramédico le habían enseñado a ver primero al paciente y después la placa. Alguien estaba muriendo y eso le inquietaba sin importar su profesión.
La sala médica de la cárcel compartía ciertas instalaciones con el hospital principal. Los presos que necesitaban atención especializada a veces eran trasladados por los pasillos hospitalarios bajo fuerte custodia. Marcus había desarrollado relaciones con varios miembros del personal durante sus emergencias y tratamientos. La enfermera Patricia Williams había estado con él durante su apendicectomía el año anterior y se había impresionado por su conocimiento médico y su actitud profesional. En el cuarto día de hospitalización de Sarah, Marcus se cruzó con Patricia durante su cita médica de rutina. Ella se veía agotada, sobrepasada. Como paramédico veterano, Marcus reconoció los signos de profesionales enfrentando un caso imposible. ¿Semana difícil?, preguntó mientras Patricia le tomaba la presión. Ella miró alrededor buscando privacidad y asintió. Tenemos a una paciente abajo, una agente de policía. Muchos especialistas no logran descubrir qué le pasa. Está muriendo y nos sentimos impotentes. Marcus escuchó atentamente mientras Patricia describía los síntomas: convulsiones, irregularidades cardíacas, declive neurológico, dificultad respiratoria. Su mente de paramédico empezó a procesar la información, buscando patrones que los médicos del hospital podrían haber pasado por alto. ¿Alguien ha considerado factores ambientales?, preguntó, algo a lo que ella podría haberse expuesto durante su labor de patrulla. Patricia negó con la cabeza. Ya han probado de todo: drogas, venenos, infecciones, condiciones genéticas. Nada encaja con su presentación. Aquella noche, Marcus quedó tendido en su celda pensando en el caso. Muchos médicos sobre la mesa significaban que el hospital había reunido a sus mejores cerebros. Si no podían hallar la respuesta, la causa debía ser algo inusual, algo fuera del pensamiento médico estándar. Sus años atendiendo llamadas de emergencia le habían enseñado que a veces las explicaciones más obvias eran las más difíciles de ver. A la mañana siguiente llegó la noticia devastadora: la condición de Sarah había empeorado durante la noche. Su actividad cerebral había disminuido considerablemente y los médicos discutían cuidados de fin de vida con su familia. La capitana Vázquez la visitó, trayendo a los padres de Sarah desde Tucson. La capilla del hospital se llenó de oficiales y familiares, rezando por un milagro que la ciencia no podía ofrecer. La doctora Chen convocó otra conferencia. Muchos especialistas se reunieron en la sala principal del hospital para revisar cada aspecto del caso de Sarah. Resultados de pruebas cubrían las paredes. Revistas médicas abiertas mostraban artículos relevantes. Las pantallas de las computadoras exhibían escáneres cerebrales, análisis de sangre y datos de monitorización cardíaca. La sala zumbaba con experiencia médica frustrada. Nos está faltando algo fundamental, anunció la doctora Chen al grupo. Una persona sana no empieza a morir sin causa, debe haber una explicación. El neurólogo presentó los hallazgos. La actividad cerebral sugiere exposición tóxica, pero no podemos identificar la sustancia. El patrón no coincide con nada conocido. La toxicóloga compartió los resultados. Hemos probado cientos de compuestos y no detectamos nada significativo, pero los síntomas ciertamente sugieren envenenamiento. El cardiólogo informó ritmos irregulares consistentes con interferencia química. El neumólogo señaló patrones de dificultad respiratoria típicos de tóxicos inhalados. Cada especialista confirmó su parte del rompecabezas, pero la imagen completa seguía siendo invisible. Mientras la conferencia continuaba, Marcus era escoltado por el hospital para su evaluación psiquiátrica semanal, y la ruta lo llevó frente a las ventanas de la sala de conferencias. Vio a los médicos reunidos, el muro de resultados y la frustración palpable en sus rostros. Eran mentes médicas brillantes, pero abordaban el problema desde perspectivas puramente clínicas. La experiencia de Marcus como paramédico le había enseñado enfoques diagnósticos distintos. En medicina de emergencia aprendes a considerar factores ambientales, riesgos ocupacionales y escenarios de exposición inusuales. Los médicos hospitalarios se centraban en enfermedades y condiciones. Los paramédicos lidiaban con accidentes, exposiciones y peligros ambientales. Aquella tarde Marcus pidió reunirse con el coordinador médico de la cárcel. El Dr. James Morrison supervisaba la atención de salud de los internos y mantenía relaciones con el personal del Hospital General. Marcus había construido confianza con el Dr. Morrison durante su encarcelamiento, ayudando en emergencias médicas entre los reclusos. Necesito compartir información sobre el caso de la oficial, dijo Marcus. Creo que sé algo que los médicos están pasando por alto.
El doctor Morrison escuchó escéptico mientras Marcus explicaba su teoría. Un delincuente ofreciendo consejos médicos podía parecer poco fiable, pero el trasfondo paramédico de Marcus daba credibilidad a sus palabras. Su ayuda previa en emergencias entre internos había demostrado ser valiosa. ¿Exactamente qué crees que sabes?, preguntó el doctor Morrison. Marcus se inclinó hacia adelante, serio. El patrón de síntomas sugiere un tipo de exposición que los médicos del hospital no considerarían normalmente. Es algo que encontré un par de veces durante mis años como paramédico. Ambos casos fueron inicialmente diagnosticados mal porque la causa parecía imposible. Hizo una pausa para asegurar la completa atención del doctor. Creo que fue expuesta a algo durante sus labores policiales, algo que no aparecería en los análisis toxicológicos estándar porque los médicos no sabrían qué buscar. Los síntomas coinciden perfectamente, pero solo si entiendes el mecanismo de exposición. El doctor Morrison estudió a Marcus con atención. El conocimiento médico del interno era innegable y sus intuiciones diagnósticas ya habían resultado acertadas antes. Pero sugerir que un prisionero pudiera resolver un caso que 20 especialistas no habían podido parecía inverosímil. Incluso si tienes razón, dijo el doctor Morrison, ¿cómo convencemos al equipo del hospital de escuchar el consejo médico de un recluso? Marcus esbozó una sonrisa sombría. No les decimos la fuente al inicio. Solo presentamos la teoría y dejamos que la evidencia hable por sí misma. El doctor Morrison lo observó por un largo momento, sopesando la situación imposible, un convicto asegurando que podía resolver lo que las mejores mentes del Fénix General no habían logrado. Como coordinador médico, había visto casos lo bastante extraños como para saber que, a veces, las respuestas venían de las fuentes más inesperadas. ¿Cuál es tu teoría?, preguntó, recostándose en su silla. Marcus respiró hondo. Envenenamiento por sulfuro de hidrógeno, pero no de las fuentes habituales que los médicos considerarían. Las palabras flotaron en el aire. Morrison frunció el ceño, su formación médica se activó de inmediato. Sulfuro de hidrógeno, eso aparecería en las pruebas de cromatografía de gases. Han hecho paneles extensos. No si la exposición fue intermitente y las pruebas no se hicieron de inmediato después del contacto, explicó Marcus. El H2S se descompone rápido en el torrente sanguíneo. Para cuando ella llegó al hospital, la detección directa ya era casi imposible. Pero los patrones de daño celular encajan perfectamente. Marcus había visto 2 casos similares en su carrera como paramédico. Ambos involucraban exposición prolongada a bajos niveles de sulfuro de hidrógeno. El primero, un trabajador de alcantarillado que estuvo semanas expuesto antes de mostrar síntomas. El segundo, un empleado de fábrica que lidiaba con desechos industriales. Ambos fueron mal diagnosticados al principio porque parecía imposible que hubieran estado expuestos al gas en sus entornos laborales. Los síntomas neurológicos, las irregularidades cardíacas, la dificultad respiratoria, continuó Marcus. Todo apunta a toxicidad por sulfuro de hidrógeno. El gas se une a las enzimas celulares, interrumpiendo los procesos metabólicos normales. Por eso sus órganos están fallando uno tras otro. El doctor Morrison abrió el expediente de Sarah en su computadora. Los síntomas coincidían con la intoxicación por sulfuro de hidrógeno, pero la fuente no tenía sentido. Los oficiales de policía no solían estar expuestos a gases peligrosos en patrullas de rutina. ¿Dónde se toparía un agente en patrulla con sulfuro de hidrógeno?, preguntó. Marcus llevaba horas dándole vueltas a esa pregunta. Sistemas de alcantarillado, accidentes industriales, materia orgánica en descomposición. Pero había otra posibilidad que los médicos no considerarían. Los sistemas de escape de los vehículos pueden producir sulfuro de hidrógeno bajo ciertas condiciones, explicó. Si su patrulla tenía el escape dañado combinado con fallas en el convertidor catalítico, la exposición prolongada en un vehículo cerrado podría causar exactamente estos síntomas. La teoría tenía un inquietante sentido. Los oficiales pasaban horas en sus patrullas. Un escape defectuoso podía convertir el auto en una trampa mortal, envenenando lentamente al ocupante durante semanas o meses, hasta que los síntomas se volvieran agudos. De inmediato, el doctor Morrison llamó al departamento de toxicología del hospital. Contestó la doctora Lisa Park, agotada. Doctora Park, habla James Morrison del área médica del condado. Tengo una consulta sobre el caso de la oficial.
Cualquier ayuda será bienvenida, respondió ella. Nos estamos quedando sin opciones. ¿Han buscado específicamente metabolitos de sulfuro de hidrógeno? No solo detección de gas directo, sino patrones de alteración enzimática compatibles con exposición a H2S. Hubo un silencio. La doctora Park repasaba mentalmente sus protocolos. Hicimos paneles estándar de gases, dijo al fin. Pero el sulfuro de hidrógeno se descompone rápido. No buscamos marcadores metabólicos específicos. La presentación clínica es clásica de intoxicación por H2S, continuó Morrison, deterioro neurológico, arritmias, insuficiencia respiratoria, fallo multiorgánico. La línea de tiempo sugiere exposición crónica de bajo nivel con una crisis aguda. La doctora Park mostró un súbito interés. ¿Qué fuente de exposición sugiere? Mal funcionamiento del sistema de escape. Exposición prolongada en una patrulla cerrada. En menos de una hora, el equipo de toxicología ya realizaba pruebas especializadas buscando metabolitos de sulfuro de hidrógeno. Analizaron niveles enzimáticos celulares, buscando los patrones de alteración que Marcus había descrito. Los resultados tardarían varias horas, pero al fin había una línea concreta que seguir. Mientras tanto, la capitana Vázquez ordenó inspeccionar de inmediato el auto patrulla de Sara. El vehículo estaba en el taller de mantenimiento tras haber sido remolcado desde el lugar del colapso. Los mecánicos revisaron el escape mientras especialistas en materiales peligrosos analizaban residuos de gas. El hallazgo fue devastador. El múltiple de escape estaba gravemente dañado y llevaba semanas filtrando gases. La fuga estaba justo debajo de la entrada de aire al habitáculo. Cada vez que Sara encendía la ventilación, respiraba aire contaminado. Además, el convertidor catalítico mostraba fallas, generando concentraciones aún mayores de sulfuro de hidrógeno. En conjunto, el vehículo se había convertido en una cámara de gas móvil. En el hospital, la doctora Park convocó una reunión de emergencia. Los resultados confirmaban la teoría de Marcus. La sangre de Sara mostraba niveles elevados de sulfohemoglobina y otros marcadores compatibles con exposición a H2S. Los patrones enzimáticos celulares coincidían con daño por contacto prolongado. ¿Cómo no lo vimos?, preguntó el Dr. Webb al revisar los resultados. Porque buscábamos un envenenamiento agudo, explicó Park. Este fue un caso de exposición crónica con síntomas agudos. El gas ya había desaparecido de su sistema, pero el daño celular era enorme. La doctora Chen sintió alivio y frustración al mismo tiempo. Alivio por tener por fin un diagnóstico. Frustración porque había tardado demasiado. ¿Cuál es el protocolo de tratamiento para intoxicación crónica por sulfuro de hidrógeno? El equipo investigó opciones rápidamente. El tratamiento requería cuidados de soporte inmediato y terapias antioxidantes específicas para contrarrestar el daño celular. El oxígeno a alto flujo podía ayudar a desplazar el gas de la hemoglobina. Algunos medicamentos protegían contra el deterioro adicional, pero el tiempo era crucial. Sara llevaba semanas, quizás meses, expuesta. Aunque el tratamiento se aplicara, la recuperación no estaba garantizada. El protocolo comenzó de inmediato. Oxígeno de alta concentración, antioxidantes, cuidados de soporte para los sistemas neurológico, cardíaco y respiratorio. El equipo trabajó sin descanso, monitoreando cada respuesta. En 12 horas, aparecieron mejoras sutiles pero alentadoras, mayor actividad cerebral, ritmo cardíaco más estable, mejor función respiratoria. Por primera vez en una semana, su estado avanzaba en la dirección correcta. Esa noche, la capitana Vázquez visitó el hospital con novedades. Toda la flota de patrullas estaba siendo revisada, y los protocolos de mantenimiento se reforzarían para evitar más incidentes. ¿Alguna noticia sobre su pronóstico?, preguntó. Aún es pronto para asegurarlo, respondió la doctora Chen. El tratamiento está funcionando, pero el daño fue muy grande. Somos cautelosamente optimistas. 3 pisos arriba, Marcus se recostó en su celda, sabiendo que quizá había salvado una vida. Nadie sabría nunca su papel en el caso. Su nombre no aparecería en revistas médicas ni en estudios clínicos, pero abajo, en ese hospital, una oficial estaba luchando por sobrevivir porque un convicto se había negado a dejar que las barreras profesionales vencieran a la compasión humana. La ironía no pasaba desapercibida para Marcus. Había pasado años respondiendo a emergencias,
ayudando a extraños en sus peores momentos. Ahora, incluso tras las rejas, seguía encontrando la manera de servir a otros. La prisión había cambiado sus circunstancias, pero no su naturaleza. La recuperación de Sara sería larga e incierta. El envenenamiento por sulfuro de hidrógeno deja secuelas que podían afectar su función cognitiva, motricidad y salud general. Pero estaba viva, mejorando, cuando 20 médicos ya habían empezado a hablar de cuidados terminales. El caso terminaría documentado en revistas médicas como ejemplo de los desafíos diagnósticos en toxicología, la importancia de considerar fuentes ocupacionales y ambientales de exposición, y la necesidad de pruebas especializadas cuando los protocolos estándar fallan. Pero la verdadera historia, la historia humana de cómo la experiencia de un paramédico encarcelado salvó la vida de una oficial de policía, quedaría oculta en los archivos confidenciales de un coordinador médico de la cárcel del condado, alguien que entendía que la sanación podía venir de las fuentes más inesperadas. Con el paso de los días, la mejoría de Sara continuó a un ritmo lento y dolorosamente preciso. Sus respuestas neurológicas se hicieron más fuertes. El monitoreo cardíaco mostró ritmos cada vez más estables. Su sistema respiratorio comenzó a funcionar con menos asistencia mecánica. El equipo médico celebraba con cautela cada pequeña victoria mientras vigilaba posibles retrocesos. La doctora Chen documentó cada detalle de la recuperación de Sara para referencia futura. Los casos de intoxicación por sulfuro de hidrógeno eran poco comunes en hospitales. La mayoría ocurría en accidentes industriales con síntomas agudos inmediatos. El patrón de exposición crónica de Sara representaba algo totalmente distinto, un envenenamiento lento e insidioso que imitaba múltiples afecciones sin relación aparente. La inspección de la flota policial reveló resultados alarmantes. 17 patrullas presentaban distintos grados de problemas en el sistema de escape. 3 tenían daños tan graves que representaban riesgos inmediatos para la salud. El capitán Vázquez ordenó reparaciones urgentes e implementó revisiones diarias de seguridad en los vehículos. La experiencia cercana a la muerte de Sara posiblemente había salvado a decenas de oficiales de un destino similar. Mientras tanto, la administración del hospital se enfrentaba a una pregunta incómoda. ¿Cómo era posible que sus especialistas más experimentados no hubieran visto un diagnóstico que, en retrospectiva, parecía obvio? La respuesta estaba en la naturaleza misma de la especialización médica. Cada doctor había examinado a Sara a través del lente de su área de experiencia particular, pero ninguno había considerado el panorama ambiental más amplio. El doctor Morrison continuó con su delicado equilibrio. El equipo médico atribuyó el avance a la consulta con un paramédico experimentado. No necesitaban saber que ese paramédico cumplía condena por robo a mano armada. El conocimiento médico no reconocía muros de prisión ni antecedentes criminales. La verdad seguía siendo verdad, sin importar su origen. Marcus había retomado su rutina habitual dentro de la cárcel. De vez en cuando, otros reclusos le preguntaban sobre el caso de la oficial de policía, habiendo escuchado rumores de su participación. Él desviaba las preguntas con facilidad. Salvar la vida de una copia no le ganaría popularidad en prisión. Algunas cosas era mejor no mencionarlas. Pero Marcus sentía algo que no había experimentado en años, un propósito más allá de la simple supervivencia. Su conocimiento médico, adormecido desde su arresto, había vuelto a demostrar su valor. La prisión le había quitado la libertad, la carrera y la reputación, pero no su capacidad de ayudar a otros en crisis. 2 semanas después del diagnóstico, Sara abrió los ojos con verdadera conciencia por primera vez. El ventilador mecánico había sido retirado 3 días antes. Su habla era arrastrada, pero comprensible. Sus funciones motoras mostraban una mejora significativa. Las pruebas cognitivas revelaron algunos vacíos de memoria, pero sus procesos de pensamiento fundamentales estaban intactos. Sus padres lloraron de alivio al verla reconocerlos. Su compañero, el oficial Jaque Rodríguez, la visitaba a diario para actualizarla sobre las noticias del departamento y el avance de los casos. Todo el precinto seguía de cerca su recuperación. Decenas de tarjetas de ánimo cubrían las paredes de su habitación en el hospital. La doctora Park visitó a Sara para explicarle lo que había sucedido. La explicación se enfocó en los aspectos médicos más que en cómo se descubrió el diagnóstico. Sara escuchaba con asombro creciente al enterarse de su patrulla dañada y de las semanas de envenenamiento invisible. Recuerdo haberme sentido cansada durante los turnos, dijo con voz débil.
Dolores de cabeza que no se iban. Pensé que era solo estrés del trabajo. La doctora Park asintió. La exposición crónica al sulfuro de hidrógeno producía síntomas sutiles que empeoraban poco a poco. Para cuando aparecieron los síntomas agudos, el daño celular ya era extenso. La recuperación de Sarah se convirtió en un caso de estudio dentro de Phoenix General. Médicos residentes rotaban por su cuidado, aprendiendo sobre toxicología ambiental y la importancia de considerar riesgos ocupacionales. Su caso influiría en la manera en que se abordaran futuras enfermedades misteriosas. El capitán Vázquez usó el incidente para impulsar mejoras de seguridad en todo el departamento. Se implementaron protocolos nuevos que requerían inspecciones mensuales de vehículos, con atención especial a los sistemas de escape. Los oficiales recibieron capacitación para reconocer síntomas de exposición química. La experiencia de Sarah estaba transformando la cultura de seguridad del cuerpo policial. Con el tiempo, los medios se enteraron del caso, aunque los detalles completos siguieron siendo confidenciales. Las noticias locales hablaron de la misteriosa enfermedad que casi mató a una oficial de policía dedicada y de cómo la persistencia médica le salvó la vida. La historia se enfocó en el descubrimiento diagnóstico del hospital y en las mejoras de seguridad del departamento. Marcus vio la cobertura en la sala común de la cárcel. Ver el reporte en televisión sobre la recuperación de Sarah le trajo una satisfacción silenciosa. Nadie jamás lo relacionaría con su supervivencia, pero eso no importaba. Había sido fiel a su juramento como paramédico de ayudar a los necesitados, incluso desde una celda. 3 semanas después, Sarah inició terapia física. La exposición al sulfuro de hidrógeno había afectado su coordinación y fuerza muscular. Tareas simples como caminar requerían esfuerzo concentrado, pero su determinación impresionaba al personal de rehabilitación. Los oficiales estaban entrenados para superar obstáculos, y Sarah encaró su recuperación con la misma tenacidad con la que patrullaba las calles. La doctora Chen solía pasar por la habitación de Sarah durante las rondas. El caso había transformado profundamente su manera de entender la medicina diagnóstica. Empezó a hacerse preguntas diferentes sobre enfermedades misteriosas, factores ambientales, exposiciones laborales, circunstancias inusuales que los protocolos estándar podían pasar por alto. Este caso cambió mi forma de pensar en la medicina, le confesó a Morrison en un encuentro casual en la cafetería del hospital. Morrison sonrió con conocimiento. A veces, los aportes más importantes vienen de fuentes inesperadas. Sus palabras tenían un significado más profundo del que Chen podía imaginar. Ella asintió, suponiendo que se refería al trabajo colaborativo del equipo. En realidad, él pensaba en un convicto cuya experiencia médica había salvado a una oficial de policía. La recuperación neurológica de Sarah superó las expectativas iniciales. Las pruebas cognitivas mostraban un progreso constante. Sus vacíos de memoria comenzaban a llenarse. Su coordinación motora regresaba a niveles casi normales. El Dr. Webb predijo con cautela que eventualmente podría volver a trabajar en servicio activo, aunque requeriría meses de rehabilitación. El Departamento de Toxicología usó su caso para crear nuevos protocolos en investigaciones de envenenamiento ambiental. Elaboraron listas de verificación para exposiciones laborales, riesgos químicos relacionados con vehículos y patrones de toxicidad crónica frente a aguda. Los futuros pacientes se beneficiarían de las lecciones aprendidas en el sufrimiento de Sarah. El oficial Rodríguez le llevaba noticias sobre los casos en los que trabajaba, los expedientes que Sarah había dejado pendientes antes de colapsar, las investigaciones reasignadas a otros detectives, la rutina normal de la vida policial interrumpida por su misteriosa enfermedad. «Los chicos te extrañan», le dijo en una visita. «El precinto no es lo mismo sin Martínez poniendo a todos en orden». Sarah sonrió, aunque aún le costaba hablar. «Volveré. Quizá no mañana, pero volveré». Su determinación impresionaba a todos los involucrados en su cuidado. Los fisioterapeutas destacaban su motivación excepcional. Las enfermeras comentaban sobre su actitud positiva pese al proceso de recuperación tan difícil. Sarah enfrentaba la rehabilitación como enfrentaba el trabajo policial, con profesionalismo y orgullo personal. El Dr. Morrison revisaba ocasionalmente el progreso de Sarah en los registros hospitalarios. Nunca visitó su habitación ni reveló su conexión con el caso, pero saber que se estaba recuperando le brindaba una satisfacción profunda.
Su decisión de confiar en el criterio médico de Marcus había resultado correcta. El caso también fortaleció su relación con varios colegas del hospital. La doctora Park lo consultaba en ocasiones sobre casos inusuales de toxicología. La doctora Chen pedía su perspectiva en temas de salud ambiental. La colaboración nacida de la crisis de Sarah seguía beneficiando a otros pacientes. Un mes después del diagnóstico, Sarah intentó dar sus primeros pasos sin ayuda. Las sesiones de terapia física habían fortalecido poco a poco su coordinación y resistencia. Ese logro representaba más que un progreso médico, simbolizaba su regreso desde el borde de la muerte. Sus padres registraron el momento en sus teléfonos, con lágrimas corriendo por sus rostros. Les habían dicho que se prepararan para el funeral de su hija, y ahora la veían caminar otra vez. La transformación parecía imposible. Y, sin embargo, ahí estaba ella, dando pasos cuidadosos pero firmes a través de la habitación del hospital. Esa tarde la visitó el capitán Vázquez con noticias oficiales. La patrulla de Sarah había sido declarada pérdida total debido al daño en el sistema de escape. El seguro del departamento cubriría el reemplazo, pero lo más importante era que el fabricante investigaba problemas similares en otros vehículos a nivel nacional. Tu caso podría evitar que esto les pase a oficiales en otras ciudades, explicó el capitán. El fabricante está emitiendo boletines de seguridad y protocolos de inspección. Sarah asintió, comprendiendo el alcance más amplio. Su sufrimiento tenía un significado más allá de su recuperación personal. Otros oficiales estarían protegidos gracias a lo que le había sucedido. El misterio médico que había consumido a 20 especialistas durante una semana se había transformado en una historia de éxito, de persistencia, colaboración y de un hallazgo inesperado. Pero el aspecto más notable del caso permaneció oculto en los registros confidenciales de un coordinador médico de la cárcel del condado. 6 semanas después de su colapso, Sarah fue dada de alta del Hospital Phoenix General. Continuaría con rehabilitación ambulatoria durante varios meses más, pero su recuperación progresaba de manera sorprendentemente rápida. El daño neurológico por la exposición al sulfuro de hidrógeno estaba sanando más rápido de lo que nadie había predicho. La doctora Chen acompañó personalmente a Sarah hasta la salida del hospital. Era inusual que la jefa de medicina de urgencias dedicara tanta atención, pero este caso había sido cualquier cosa menos común. La recuperación de Sarah representaba un triunfo de la persistencia médica y del pensamiento colaborativo. Al salir del edificio donde casi murió, Sarah se detuvo a mirar los pisos superiores. En alguna de esas habitaciones, otros pacientes luchaban contra enfermedades misteriosas. Esperaba que sus médicos fueran tan determinados y creativos como el equipo que le había salvado la vida. 3 pisos arriba, Marcus observaba desde la ventana de su celda cómo Sarah caminaba lenta pero firmemente hacia un auto que la esperaba. Su recuperación estaba casi completa. Su papel en salvarle la vida permanecería en secreto para siempre, pero eso no disminuía la satisfacción que sentía. La ironía de la situación no se perdía para ninguno de los dos. La vida de una oficial de policía había sido salvada por alguien a quien ella habría arrestado sin dudarlo. Un criminal convicto había usado su conocimiento médico para ayudar a alguien que representaba todo contra lo que alguna vez había luchado. Pero en ese momento, ninguna de esas distinciones importaba. La compasión humana había trascendido los límites profesionales, el estatus legal y las divisiones sociales. El conocimiento había cumplido su propósito más elevado, sin importar dónde residiera. El caso de Sarah sería estudiado en escuelas de medicina durante años. La importancia de los factores ambientales en enfermedades misteriosas. El valor de pensar más allá de los protocolos diagnósticos estándar. La necesidad de colaboración entre distintas especialidades y perspectivas médicas. Sin embargo, la lección más profunda del caso nunca aparecería en ningún libro de texto. A veces los conocimientos más valiosos provienen de las fuentes más inesperadas. A veces la sabiduría existe en lugares que la sociedad ha descartado. A veces la persona que otros ignoran tiene la clave para resolver problemas imposibles. Marcus volvió a su rutina diaria en la cárcel del condado, leyendo revistas médicas de la biblioteca, ayudando a otros reclusos con problemas de salud, cumpliendo su condena mientras mantenía las habilidades y la compasión que una vez definieron su carrera como paramédico. Pero ahora llevaba algo nuevo, la certeza de que incluso tras las rejas podía seguir marcando la diferencia en el mundo. La prisión le había quitado la libertad,
pero no su capacidad de ayudar a otros en sus momentos más oscuros. 4 meses después, Sara regresó al servicio activo. Su recuperación era suficiente para asumir responsabilidades de patrulla, aunque siempre llevaría recordatorios sutiles de su encuentro con la muerte, reflejos ligeramente más lentos, lapsos de memoria ocasionales durante situaciones de estrés, pequeños precios a pagar por sobrevivir a algo que debería haberla matado. El caso había cambiado a todos los involucrados. 20 especialistas aprendieron a pensar más allá de su experiencia individual. Un departamento de policía implementó protocolos de seguridad que protegieron a cientos de oficiales. Un hospital desarrolló nuevos enfoques diagnósticos para enfermedades ambientales. Y en una celda de la cárcel del condado, un convicto continuaba leyendo revistas médicas, listo para ayudar a la próxima persona cuya vida estuviera en juego, dispuesto a demostrar una vez más que la sanación podía surgir de los lugares más inesperados si alguien estaba dispuesto a escuchar. La historia de cómo Marcus Thompson salvó a la detective Sara Martínez permanecería oculta en archivos confidenciales y conversaciones susurradas, pero su impacto se extendió por el Hospital Phoenix General, el departamento de policía y más allá. Un recordatorio de que, a veces, las verdades más importantes son pronunciadas por aquellos a quienes la sociedad ha enseñado a no escuchar. El regreso de Sara al servicio activo significó más que un triunfo personal. Representaba la validación de un proceso diagnóstico poco convencional que había desafiado la jerarquía médica. Los archivos del caso que documentaban su recuperación influirían en los protocolos de capacitación durante años. Pero los cambios más significativos ocurrían silenciosamente tras los muros institucionales, donde la burocracia suele sofocar la innovación. El Dr. Morrison se encontraba en una posición sin precedentes. Su decisión de confiar en la percepción de Marcus había demostrado ser correcta más allá de lo esperado. Sin embargo, explicar este éxito requería un manejo cuidadoso de los límites profesionales. ¿Cómo atribuir a un convicto el haber salvado la vida de una oficial de policía sin socavar la credibilidad institucional? La respuesta llegó mediante una documentación estratégica. Morrison comenzó a registrar las contribuciones médicas de Marcus como consultas de un especialista en medicina de campo con amplia experiencia en respuesta de emergencias. La descripción era técnicamente precisa, evitando detalles incómodos sobre sus circunstancias actuales. Este enfoque permitió que la experiencia de Marcus beneficiara a otros casos sin provocar complicaciones administrativas. En pocas semanas, Morrison comenzó a remitirle casos médicos inusuales a Marcus para su revisión. Un obrero con síntomas respiratorios misteriosos, una enfermera con problemas neurológicos inexplicables, un conserje cuyos análisis de sangre mostraban patrones imposibles. Cada caso desafiaba el pensamiento diagnóstico convencional y se beneficiaba de la perspectiva única de Marcus, que combinaba medicina de emergencia de calle con conocimientos académicos. Marcus abordaba estas consultas con rigor científico que impresionaba incluso al personal hospitalario más escéptico. Sus análisis escritos demostraban un entendimiento sofisticado de fisiopatología, toxicología y medicina ambiental. Que estas ideas provinieran de una celda de la cárcel del condado se mantenía cuidadosamente oculto. La colaboración produjo resultados notables. Casos que habían desconcertado a equipos de especialistas encontraron resolución gracias a la perspectiva ambiental de Marcus. Su experiencia en medicina de emergencia revelaba patrones de exposición que los médicos hospitalarios rara vez encontraban: químicos de construcción, solventes industriales, pesticidas agrícolas, fluidos automotrices. El mundo fuera de los estériles muros del hospital estaba lleno de peligros que podían disfrazarse de enfermedades misteriosas. La doctora Park comenzó a solicitar específicamente la opinión de Marcus en casos complejos de toxicología. Su experiencia con intoxicaciones, sobredosis y exposiciones químicas proporcionaba un contexto que los análisis de laboratorio no podían capturar. La colaboración entre un paramédico encarcelado y un toxicólogo del hospital parecía imposible, pero continuamente ofrecía diagnósticos precisos. El caso de Sara había abierto puertas que la jerarquía médica tradicional habría mantenido cerradas. Los administradores del hospital notaron la mejora en las tasas de éxito diagnóstico, pero no cuestionaron la fuente de los hallazgos. Los resultados importaban más que la metodología, especialmente cuando había vidas en juego. Las mejoras de seguridad del departamento de policía fueron mucho más allá de las inspecciones de sistemas de escape. El capitán Vázquez implementó capacitación integral sobre riesgos ambientales para todos los oficiales, protocolos de exposición química,
guías de reconocimiento de síntomas y procedimientos de respuesta de emergencia. La experiencia cercana a la muerte de Sara estaba transformando la manera en que la policía abordaba los riesgos ocupacionales. El oficial Rodríguez, excompañero de Sara, se convirtió en el defensor de seguridad no oficial del departamento. Había presenciado su colapso, visto su lucha por la vida y seguido su larga recuperación. La experiencia cambió su perspectiva sobre los peligros ocultos del trabajo policial. Las patrullas rutinarias ahora incluían conciencia de riesgos ambientales que podrían afectar la salud a largo plazo. La retirada de vehículos con problemas similares de escape por parte del fabricante evitó docenas de posibles intoxicaciones a nivel nacional. La experiencia de Sara identificó un problema sistemático que afectaba a agencias de seguridad en varios estados. Los reguladores federales emitieron nuevos requisitos de inspección para vehículos de emergencia. Su sufrimiento estaba previniendo que otros enfrentaran crisis similares. Mientras tanto, la reputación de Marcus dentro de la cárcel del condado evolucionó de manera inesperada. Los compañeros inicialmente veían con desconfianza su cooperación con las autoridades. Ayudar a resolver un misterio médico de un policía parecía colaborar con el enemigo. Pero la continua asistencia de Marcus a otros presos cambió gradualmente la percepción que se tenía de él. Sus intervenciones médicas dentro de la población carcelaria se estaban volviendo legendarias. Un recluso diabético cuya regulación de azúcar en sangre había fallado, un preso con problemas cardíacos no diagnosticados que los exámenes estándar no habían detectado, un convicto mayor cuyos síntomas sugerían un cáncer en etapa temprana que requería atención inmediata. Las habilidades diagnósticas de Marcus estaban salvando vidas tras las rejas con la misma eficacia que lo hacían en el hospital. El personal médico de la cárcel comenzó a depender cada vez más de los conocimientos de Marcus. El Dr. Morrison había autorizado discretamente un acceso ampliado a recursos médicos para las consultas de Marcus, libros de referencia, revistas médicas, interpretación de resultados de laboratorio. El arreglo violaba los protocolos convencionales, pero producía beneficios innegables para la atención de los reclusos. La reputación de Marcus como experto médico se difundió por todo el sistema penitenciario del condado, y otras instalaciones comenzaron a solicitar su consulta en casos difíciles. La ironía era profunda. Un convicto había llegado a ser un consultor médico no oficial para agencias de seguridad que alguna vez lo habían perseguido. La doctora Chen reflexionaba sobre cómo el caso de Sara había cambiado su enfoque diagnóstico. La experiencia había moderado su confianza profesional al tiempo que ampliaba su pensamiento médico. Ahora consideraba rutinariamente factores ambientales que antes le parecían irrelevantes: exposiciones industriales, emisiones de vehículos, químicos en el lugar de trabajo, toxinas domésticas. El mundo contenía innumerables posibles venenos disfrazados de sustancias comunes. Sus residentes notaron el cambio en la metodología de enseñanza. Las presentaciones de casos incluían historias ambientales detalladas y entrevistas a pacientes sobre riesgos ocupacionales, condiciones de vida, medios de transporte y actividades recreativas. La doctora Chen estaba formando a la próxima generación de médicos para pensar más allá de los límites tradicionales de la medicina. El departamento de toxicología desarrolló nuevos protocolos inspirados directamente en el caso de Sara. Las evaluaciones de exposición ambiental se convirtieron en estándar para enfermedades misteriosas. Se crearon paneles de pruebas especializadas para químicos ocupacionales, emisiones de vehículos y toxinas industriales. El conjunto de herramientas diagnósticas se amplió para incluir riesgos que la medicina hospitalaria normalmente pasaba por alto. La recuperación de Sara seguía superando las expectativas médicas. 6 meses después de su alta, las pruebas neurológicas mostraban una restauración completa de la función cognitiva. La coordinación física había vuelto a los niveles previos a la enfermedad. El daño por sulfuro de hidrógeno que debería haber causado deterioro permanente había sanado de manera notable. Su regreso a patrulla requirió evaluación psicológica además de autorización física. El trauma de casi morir por un riesgo invisible en el trabajo la había afectado de manera diferente que un encuentro violento. No había enemigo que enfrentar, ni criminal que arrestar, solo una máquina defectuosa que la había envenenado lentamente mientras cumplía con su deber. Las sesiones de consejería revelaron la determinación de Sara de transformar su experiencia en un cambio positivo. Se ofreció como voluntaria para comités de seguridad, participó en programas de capacitación y habló en academias de policía sobre riesgos ambientales.
Su experiencia cercana a la muerte se estaba convirtiendo en una herramienta educativa para la seguridad de los oficiales. El informe trimestral del Dr. Morrison a la Junta Médica del Condado destacaba el aumento en las tasas de éxito diagnóstico sin revelar la fuente de la mejora. Los funcionarios administrativos notaron las estadísticas positivas, pero no investigaron la metodología. La colaboración con Marcus permanecía oculta dentro de consultas médicas confidenciales. Las implicaciones del caso de Sarah se extendían más allá de la recuperación individual. Las escuelas de medicina comenzaron a incorporar módulos de medicina ambiental en sus planes de estudio. El caso de una oficial de policía envenenada por su propio vehículo de patrulla se convirtió en lectura obligatoria para residentes de medicina de urgencias. Los futuros médicos estarían mejor preparados para reconocer riesgos ocupacionales disfrazados de enfermedades misteriosas. La influencia de Marcus en la educación médica ocurrió de manera indirecta a través de los casos que ayudaba a resolver. Sus conocimientos se documentaban en revistas médicas sin atribución a su fuente real. El conocimiento se difundía por la literatura profesional mientras su origen permanecía oculto. Los convictos normalmente no recibían crédito por avanzar en la ciencia médica, pero las contribuciones de Marcus estaban haciendo exactamente eso. Las implicaciones éticas del arreglo ocasionalmente preocupaban al Dr. Morrison. Utilizar la experiencia médica de un criminal encarcelado planteaba dudas sobre estándares profesionales e integridad institucional. Sin embargo, los resultados eran innegablemente beneficiosos. Se estaban salvando vidas gracias a conocimientos que de otro modo permanecerían sin uso. Marcus había encontrado propósito dentro de los límites de la cárcel. Sus habilidades médicas, dormidas desde su arresto, volvían a cumplir su función de ayudar a personas en crisis. La prisión había cambiado sus circunstancias, pero no su compromiso fundamental con la sanación. Las rejas de su celda no podían contener su capacidad de marcar la diferencia en el mundo. 8 meses después del colapso de Sarah, el hospital recibió un reconocimiento de la Asociación Médica Estatal por Innovación Diagnóstica. El premio citaba mejoras en los protocolos de toxicología ambiental y colaboración interdisciplinaria. La doctora Chen aceptó el honor en nombre de su equipo, consciente de que el verdadero héroe seguía siendo anónimo en una celda de la cárcel del condado. La ceremonia incluyó presentaciones sobre varios casos innovadores beneficiados por los nuevos enfoques diagnósticos, intoxicaciones ambientales, exposiciones ocupacionales y riesgos químicos que se disfrazaban de enfermedades misteriosas. Cada caso representaba una vida salvada gracias a pensar más allá de los límites convencionales de la medicina. Sarah asistió a la ceremonia como invitada especial. Su historia de recuperación ilustraba la importancia de la investigación médica persistente y del pensamiento diagnóstico creativo. Frente a los médicos reunidos, demostraba que los casos aparentemente imposibles podían tener solución si los doctores permanecían abiertos a enfoques no convencionales. Su discurso enfatizó la naturaleza colaborativa de su salvación. 20 especialistas habían trabajado incansablemente para salvar su vida. Su persistencia y disposición para considerar diagnósticos alternativos hicieron posible su recuperación. Sarah desconocía que la percepción crucial había venido de un preso cuya existencia ignoraba. Los aplausos que siguieron a su presentación reconocieron más que su recuperación, reconocieron una transformación en el pensamiento médico que su caso había inspirado. Los doctores ahora abordaban las enfermedades misteriosas de manera diferente, considerando seriamente los factores ambientales e incluyendo riesgos ocupacionales en el diagnóstico diferencial. El Dr. Park aprovechó la plataforma para anunciar nuevas iniciativas de investigación en toxicología ambiental. Se asignaron fondos para estudiar exposiciones químicas en el trabajo, riesgos por emisiones de vehículos y efectos de toxinas industriales en la salud humana. El caso de Sarah estaba generando investigación científica que beneficiaría a innumerables pacientes futuros. La cobertura mediática de la ceremonia se centró en la innovación médica y la resolución colaborativa de problemas, presentando la historia de Sarah como un ejemplo de la capacidad de la medicina moderna para resolver desafíos diagnósticos complejos. El enfoque humano resaltó su determinación durante la recuperación y su regreso al servicio activo. Pero el aspecto más impactante de la historia permanecía oculto al público, la colaboración entre un criminal condenado y respetados profesionales médicos. La prueba de que el conocimiento y la compasión podían trascender las barreras sociales, el estatus legal y los obstáculos institucionales. Marcus veía la cobertura de la ceremonia en la televisión de la cárcel,
observando a Sara recibir reconocimiento por su valor durante la recuperación. Su regreso a la salud representaba el resultado tangible de su contribución. Aunque su papel nunca sería reconocido públicamente, la satisfacción venía de saber que su experiencia había cumplido su máximo propósito. El caso había establecido precedentes que influirían en la práctica médica durante décadas. La consideración de factores ambientales en los diagnósticos, la evaluación de riesgos ocupacionales para enfermedades misteriosas, la consulta interdisciplinaria para casos complejos. El envenenamiento de Sara había revelado lagunas en el pensamiento médico que ahora se abordaban sistemáticamente. La innovación del Dr. Morrison al utilizar la experiencia de Marcus había creado un modelo de colaboración médica no convencional. Otras instalaciones comenzaron a explorar arreglos similares con individuos calificados cuyas circunstancias impedían la práctica médica tradicional. El conocimiento comenzaba a ser valorado sin importar su fuente. La transformación se extendió más allá de casos individuales hacia mejoras sistemáticas en la medicina diagnóstica. Los protocolos hospitalarios ahora incluían evaluaciones de exposición ambiental. Los planes de estudio de las escuelas de medicina incorporaban módulos de salud ocupacional. Los programas de residencia enfatizaban el pensamiento interdisciplinario y la resolución creativa de problemas. El vehículo de patrulla de Sara, que casi se había convertido en su trampa mortal, fue reemplazado por un modelo con sistemas de monitoreo de seguridad mejorados, sensores de escape, medidores de calidad del aire y equipos de detección química. El nuevo vehículo representaba un avance tecnológico inspirado en su experiencia, protegiendo a futuros oficiales gracias a innovaciones nacidas de su sufrimiento. Los efectos del caso continuaban expandiéndose a través de sistemas interconectados. La práctica médica, la seguridad en la aplicación de la ley, los estándares de fabricación de vehículos, las regulaciones de salud ocupacional. Una sola enfermedad misteriosa había expuesto vulnerabilidades en múltiples industrias y promovido mejoras integrales. Las continuas contribuciones de Marcus al diagnóstico médico permanecían cuidadosamente documentadas en los archivos confidenciales del Dr. Morrison. Cada consulta exitosa añadía evidencia de que la experiencia valiosa podía existir en lugares inesperados. La colaboración demostraba que la rehabilitación social podía tomar formas más allá de los programas tradicionales. La cárcel del condado se había convertido inadvertidamente en un centro de innovación médica. La celda de Marcus contenía materiales de referencia comparables a los de bibliotecas hospitalarias, y sus análisis influían en decisiones diagnósticas de centros médicos en toda la región. Las paredes de la prisión no podían contener el poder sanador del conocimiento médico aplicado. Un año después del colapso de Sara, fue promovida a detective sargento en reconocimiento a su servicio y recuperación. La ceremonia de ascenso incluyó referencias a su valor durante la enfermedad y a su determinación durante la rehabilitación. Su experiencia la había convertido en un símbolo de resiliencia dentro del departamento de policía, pero Sara desconocía la historia completa detrás de su salvación. Sabía que brillantes mentes médicas habían resuelto su caso mediante investigación persistente y pensamiento creativo, pero ignoraba que la percepción crucial había venido de alguien a quien, en otras circunstancias, podría haber arrestado. La ironía de su situación era profunda, aunque invisible: una oficial de policía salvada por un criminal condenado, un representante de la ley rescatado por alguien que la había quebrantado. Los límites entre héroe y criminal se difuminaron de maneras que desafiaban el pensamiento convencional sobre justicia y redención. Los informes del Dr. Morrison a la Junta Médica continuaban destacando la mejora en los resultados diagnósticos sin revelar su verdadera fuente. El arreglo con Marcus se había convertido en una parte integral del sistema médico del condado. Los administradores notaban los resultados positivos, pero no cuestionaban la metodología. El éxito había creado impulso para expandir colaboraciones médicas no convencionales. Se identificaban y evaluaban otros individuos calificados cuyas circunstancias impedían la práctica tradicional. El modelo pionero a través de las consultas de Marcus se estaba extendiendo a otras instalaciones y jurisdicciones. La literatura médica comenzó a incluir estudios de caso con la influencia invisible de Marcus, diagnóstico de intoxicaciones ambientales, identificación de exposiciones ocupacionales, reconocimiento de riesgos químicos. Sus conocimientos avanzaban la ciencia médica mientras su identidad permanecía oculta. Los artículos serían leídos por miles de médicos que nunca conocerían a su verdadero autor. La transformación de la medicina diagnóstica continuaba acelerándose.
El caso de Sara había abierto puertas que la jerarquía médica tradicional habría mantenido cerradas. El conocimiento empezaba a ser valorado sin importar su fuente y la sanación ocurría a través de colaboraciones que desafiaban los límites profesionales convencionales. Al acercarse el aniversario de su colapso, Sara reflexionaba sobre su viaje desde la muerte casi segura hasta la recuperación completa. La experiencia había cambiado su perspectiva sobre la vida, el trabajo y la interconexión de la experiencia humana. Había sido salvada por la dedicación de profesionales médicos cuyos nombres conocía y de otros cuyas contribuciones permanecían ocultas. Su historia seguiría inspirando la innovación médica durante años. El caso de la oficial de policía envenenada por su vehículo de patrulla sería enseñado en escuelas de medicina, discutido en conferencias y analizado en artículos de investigación. Las futuras generaciones de médicos aprenderían de su experiencia y estarían mejor preparadas para ayudar a pacientes similares. Pero la lección más profunda de su caso permanecería sin escribir en los libros de medicina. A veces, los conocimientos más valiosos provienen de fuentes inesperadas. A veces, la sabiduría existe en lugares que la sociedad ha ignorado. A veces, la persona que otros han desestimado posee la clave para resolver problemas imposibles. La colaboración entre Marcus y el sistema médico continuaba en silencio, salvando vidas una consulta a la vez. Cada diagnóstico exitoso demostraba que el conocimiento pertenece a la humanidad, no a las instituciones. Cada paciente recuperado mostraba que la sanación podía trascender barreras sociales y restricciones legales. Las consultas médicas de Marcus habían evolucionado hacia algo sin precedentes dentro del sistema penitenciario. Lo que comenzó como un intento desesperado de salvar la vida de una oficial se transformó en una asociación sistemática que desafiaba todo sobre cómo se valora y utiliza el conocimiento. Su celda se había convertido en un improbable centro diagnóstico, equipada con referencias médicas comparables a las de bibliotecas universitarias, acumulando historias de éxito silenciosamente. Un oficial de correcciones con temblores inexplicables que los exámenes neurológicos estándar no podían explicar, Marcus identificó una posible exposición a solventes industriales de limpieza usados en toda la instalación. Los análisis de sangre confirmaron su sospecha y el tratamiento comenzó de inmediato. Otra vida salvada gracias a un conocimiento no convencional. Un abogado visitante colapsó durante reuniones con clientes, presentando síntomas que los médicos de urgencias atribuyeron al estrés y al exceso de trabajo, pero Marcus reconoció el patrón de sus días como paramédico: intoxicación por monóxido de carbono de un sistema de ventilación defectuoso en un estacionamiento subterráneo. Las visitas regulares del abogado a esos estacionamientos lo habían envenenado lentamente durante meses. El tratamiento de emergencia evitó daño cerebral permanente. Cada caso reforzaba el valor de la perspectiva única de Marcus. Su combinación de experiencia de campo y conocimiento médico académico proporcionaba capacidades diagnósticas que los entornos hospitalarios tradicionales rara vez poseían. Podía identificar patrones de exposición ambiental que especialistas en ambientes clínicos estériles podrían pasar por alto. El Dr. Morrison se había convertido en experto en traducir los conocimientos de Marcus a un lenguaje aceptable para los profesionales médicos. El cuidadoso proceso de documentación protegía tanto la identidad de Marcus como la integridad de las recomendaciones diagnósticas. Los administradores hospitalarios recibían informes de consulta de un especialista en medicina de urgencias con amplia experiencia en campo sin cuestionar nunca las circunstancias actuales del consultor. El arreglo había creado efectos en cadena en la comunidad médica regional. Los protocolos para enfermedades misteriosas ahora incluían evaluaciones de exposición ambiental como procedimiento estándar. Las consideraciones de salud ocupacional se volvieron parte integral del diagnóstico. Los residentes médicos rotaban por una formación en toxicología ampliada que incorporaba riesgos químicos del mundo real más allá de los escenarios de libro de texto. El caso de Sara se había convertido en la historia fundamental para estos cambios sistémicos. Su recuperación se citaba en conferencias médicas como prueba de que la investigación persistente y el pensamiento creativo podían resolver desafíos diagnósticos aparentemente imposibles. El envenenamiento por sulfuro de hidrógeno del escape de su vehículo de patrulla se había convertido en un caso clásico de enseñanza en cursos de medicina ambiental. Pero el aspecto más notable permanecía oculto de la discusión académica. El prisionero cuya percepción había salvado su vida continuaba su trabajo silencioso tras las rejas, analizando casos que desconcertaban a equipos de especialistas. Sus contribuciones estaban transformando la práctica médica mientras su identidad permanecía cuidadosamente oculta.
Las complejidades éticas de la situación surgían ocasionalmente durante las revisiones administrativas del Dr. Morrison. Utilizar la experiencia médica de un individuo encarcelado planteaba dudas sobre estándares profesionales y protocolos institucionales. Sin embargo, el éxito indiscutible de las consultas hacía que estas preocupaciones parecieran meramente académicas frente a las vidas que se estaban salvando. Marcus abordaba cada nuevo caso con el mismo análisis metódico que caracterizó su carrera como paramédico. Estudiaba los síntomas, revisaba resultados de pruebas y consideraba factores ambientales que los médicos en hospitales podrían pasar por alto. Sus evaluaciones escritas demostraban un entendimiento sofisticado de la fisiopatología y la toxicología que impresionaba incluso a profesionales médicos escépticos. La cárcel del condado se había convertido inadvertidamente en un centro de innovación diagnóstica. Otras instalaciones penitenciarias comenzaron a solicitar la consulta de Marcus para casos médicos complejos entre sus poblaciones. La ironía era profunda. Un sistema diseñado para el castigo había producido un recurso para la sanación que se extendía mucho más allá de sus muros. La noticia del exitoso programa de diagnóstico se difundió por canales administrativos sin revelar su verdadera naturaleza. Mejores resultados médicos, reducción de costos de atención, resolución más rápida de casos complejos. Las estadísticas impresionaron a los burócratas que valoraban más los resultados que la metodología. El programa se expandió discretamente, atendiendo a más instalaciones y ayudando a más pacientes. La doctora Park se convirtió en una de las colaboradoras más frecuentes de Marcus, aunque desconocía su identidad. Sus casos de toxicología se beneficiaban regularmente de su experiencia en exposiciones ambientales, productos químicos industriales, pesticidas agrícolas, fluidos automotrices, materiales de construcción. Su experiencia de campo con estas sustancias proporcionaba un contexto que el análisis de laboratorio no podía capturar. La colaboración había producido diagnósticos revolucionarios en casos que habían desconcertado a equipos de especialistas. Un trabajador de fábrica con síntomas neurológicos misteriosos relacionados con prácticas ilegales de disposición de solventes. Una familia suburbana con problemas de salud colectivos causados por aguas subterráneas contaminadas por un sitio industrial cercano. Cada éxito validaba la colaboración no convencional. El regreso de Sarah al trabajo de detective había sido notablemente exitoso. Su experiencia con una exposición laboral casi fatal la había vuelto especialmente sensible a los riesgos ambientales durante las investigaciones. Notaba olores químicos, identificaba posibles exposiciones tóxicas y reconocía síntomas que otros oficiales podrían descartar. Su experiencia la había transformado en una defensora no oficial de la seguridad ocupacional. Las mejoras de seguridad del Departamento de Policía continuaron expandiéndose más allá de las inspecciones de vehículos, protocolos de exposición química, monitoreo de calidad del aire y procedimientos de manejo de materiales peligrosos. El caso de Sarah había revelado la insuficiencia de la capacitación tradicional en seguridad para enfrentar amenazas ambientales. Las reformas integrales estaban protegiendo a cientos de miembros de las fuerzas del orden. El oficial Rodríguez había documentado muchas de estas mejoras en informes que llegaron a agencias federales, y la naturaleza sistemática de las reformas impresionó a los funcionarios que lidiaban con problemas similares a nivel nacional. El envenenamiento de Sarah había identificado vulnerabilidades existentes en toda la comunidad policial. La retirada de vehículos por parte del fabricante había prevenido docenas de casos potenciales de intoxicación en varios estados. Los reguladores federales de seguridad emitieron nuevos requisitos de inspección para vehículos de emergencia basados en la investigación del coche patrulla de Sarah. Su sufrimiento continuaba protegiendo a otros a través de mejoras sistemáticas en los estándares de seguridad vehicular. Mientras tanto, la reputación de Marcus dentro del sistema penitenciario había evolucionado más allá de sus consultas médicas. Su enfoque analítico para resolver problemas había demostrado ser valioso en otros contextos: asuntos administrativos, seguridad de las instalaciones, conflictos entre internos. Sus conocimientos ayudaban a mejorar las condiciones en todo el sistema carcelario. La transformación también se extendió a sus relaciones con otros presos. La desconfianza inicial sobre su cooperación con las autoridades dio paso al respeto por su asistencia continua a otros internos. Sus intervenciones médicas habían salvado vidas y mejorado las condiciones de docenas de reclusos. Un preso diabético con un régimen de medicación ineficaz se benefició de su comprensión de la interacción de la insulina con otros fármacos.
Un preso mayor con dolor en el pecho fue atendido seriamente cuando Marcus identificó síntomas cardíacos que el personal médico había ignorado. Su defensa por atención médica adecuada protegía a los internos vulnerables. El personal médico de la cárcel dependía cada vez más de sus evaluaciones en casos complejos. Su precisión diagnóstica había generado confianza que trascendía los límites tradicionales entre profesionales médicos e internos. El arreglo violaba protocolos convencionales, pero producía beneficios indiscutibles para la calidad de la atención médica en la instalación. Los informes trimestrales del Dr. Morrison continuaban destacando mejoras en los resultados médicos sin revelar su origen. Los administradores del condado notaron las estadísticas positivas y aprobaron la expansión de recursos médicos para el sistema penitenciario. El éxito creó impulso para mejoras adicionales que beneficiaron a toda la población carcelaria. Las implicaciones más amplias del caso de Sarah continuaron influyendo en la educación y práctica médica. Estudios de caso basados en su experiencia aparecieron en libros de texto y revistas. Las escuelas de medicina incorporaron módulos de toxicología ambiental, y los programas de residencia enfatizaron el pensamiento interdisciplinario y enfoques diagnósticos creativos. Los efectos se extendieron a regulaciones de salud ocupacional y normas de seguridad industrial. El envenenamiento de Sarah había expuesto problemas sistemáticos en los sistemas de escape vehicular que motivaron reformas integrales. Su experiencia estaba previniendo incidentes similares gracias a estándares de fabricación e inspección mejorados. La influencia de Marcus en estos desarrollos permanecía invisible pero profunda. Su percepción diagnóstica inició una cadena de mejoras que protegieron a miles de personas de riesgos ambientales. El conocimiento que había adquirido a lo largo de años en medicina de emergencias estaba cumpliendo su máximo propósito a pesar de su encarcelamiento. La colaboración entre Marcus y el establecimiento médico creó un nuevo modelo para utilizar la experiencia que existía fuera de los canales profesionales tradicionales. Otras instalaciones comenzaron a explorar asociaciones similares con individuos calificados cuyas circunstancias impedían la práctica convencional. El conocimiento comenzaba a ser valorado sin importar su fuente. Las implicaciones éticas de estos arreglos continuaban generando debate en círculos de administración médica, estándares profesionales, integridad institucional, responsabilidades legales. Sin embargo, el éxito consistente de las consultas hacía que los debates abstractos parecieran menos importantes que los beneficios tangibles para la atención de los pacientes. La historia de Sarah se convirtió en un símbolo de innovación médica y persistencia diagnóstica. Su recuperación demostraba que los casos aparentemente imposibles podían resolverse si los médicos permanecían abiertos a enfoques no convencionales. El caso inspiró investigaciones continuas en medicina ambiental y riesgos de salud ocupacional. Pero el aspecto más impactante de su historia permanecía oculto al público: la asociación entre un criminal condenado y respetados profesionales médicos, la prueba de que la sanación podía ocurrir a través de la colaboración que trascendía las barreras sociales y legales. Marcus veía la cobertura de conferencias médicas donde se discutían sus contribuciones anónimas, presentaciones sobre toxicología ambiental, seminarios de salud ocupacional, talleres de innovación diagnóstica. Sus conocimientos avanzaban la ciencia médica mientras su identidad permanecía oculta. Los artículos influirían en miles de médicos que nunca conocerían su verdadera fuente. La transformación de la medicina diagnóstica continuaba acelerándose mediante cambios sistemáticos inspirados en el caso de Sarah: protocolos hospitalarios, planes de estudio de medicina, programas de residencia. La enfermedad misteriosa que casi mató a una oficial estaba mejorando la atención médica de incontables pacientes futuros. 2 años después del colapso de Sarah, el sistema médico del condado había logrado reconocimiento por prácticas diagnósticas innovadoras y mejores resultados de pacientes, premios, reconocimientos y oportunidades de financiamiento para investigación. El éxito creó una reputación de excelencia médica que atrajo talento y recursos de primer nivel. La doctora Chen reflexionó sobre cómo la experiencia había cambiado profundamente su enfoque de la medicina. La humildad de haber pasado por alto un diagnóstico ambiental amplió permanentemente su pensamiento diagnóstico. Ahora consideraba rutinariamente factores que la formación médica tradicional le enseñaba a ignorar: exposiciones industriales, emisiones de vehículos, químicos en el trabajo, toxinas domésticas. Sus residentes notaron la diferencia en la metodología de enseñanza. Las presentaciones de casos incluían historias ambientales detalladas y las entrevistas con pacientes exploraban riesgos ocupacionales y condiciones de vida.
La doctora Chen estaba formando a futuros médicos para pensar más allá de los límites médicos convencionales. Desde el inicio de sus carreras, el Departamento de Toxicología había desarrollado protocolos integrales para la evaluación de exposiciones ambientales, paneles de pruebas especializadas, cuestionarios de historial ocupacional, bases de datos de riesgos químicos. El conjunto de herramientas diagnósticas se había ampliado para incluir amenazas que la medicina hospitalaria tradicional históricamente había ignorado. La recuperación completa de Sarah había superado todas las predicciones médicas. La función neurológica había vuelto a la normalidad y sus capacidades físicas se restauraron por completo. El daño por sulfuro de hidrógeno que debería haber causado discapacidad permanente había sanado de manera notable. Su caso desafió la comprensión convencional sobre la recuperación de exposiciones tóxicas. Su éxito continuo en el trabajo de detective le había ganado reconocimiento en todo el departamento. La promoción a sargento fue seguida por su asignación a la unidad de crímenes ambientales, donde su experiencia personal con exposición química le proporcionó cualificaciones únicas para investigar vertidos ilegales, violaciones industriales y delitos contra la seguridad laboral. La ironía de la trayectoria profesional de Sarah no pasaba desapercibida para quienes conocían toda la historia. Una oficial de policía casi asesinada por un envenenamiento ambiental se había convertido en especialista en investigación de delitos ambientales. Su experiencia la había preparado para un trabajo que servía tanto a la justicia como a la protección de la salud pública. La innovación del Dr. Morrison al utilizar la experiencia de Marcus había generado mejoras sostenibles en todo el sistema médico del condado. El modelo estaba siendo estudiado por administradores de otras jurisdicciones interesados en enfoques no convencionales para desafíos diagnósticos, y el éxito había despertado interés en programas similares en otros lugares. El proceso de documentación se había vuelto lo suficientemente sofisticado como para proteger tanto la identidad de Marcus como la credibilidad de sus contribuciones. Los informes de consulta médica eran indistinguibles de los producidos por especialistas convencionales. La calidad del análisis impresionaba de manera constante a médicos que no tenían motivos para cuestionar las circunstancias del consultor. La educación continua de Marcus a través de la literatura médica mantenía su conocimiento actualizado con las técnicas diagnósticas y protocolos de tratamiento más avanzados. Su celda contenía materiales de referencia que muchos médicos en ejercicio envidiarían. Sin saberlo, el condado había creado condiciones para una educación médica continua que beneficiaba a pacientes de toda la región. La colaboración había evolucionado más allá de las consultas individuales hacia mejoras sistemáticas en los protocolos de diagnóstico. La perspectiva ambiental de Marcus se estaba incorporando a los procedimientos médicos estándar y sus conocimientos influían en cómo los médicos abordaban presentaciones de enfermedades misteriosas en todo el sistema de salud. El éxito había creado oportunidades para expandir programas similares a otras instalaciones penitenciarias. Individuos calificados cuya situación les impedía practicar de manera convencional estaban siendo identificados y evaluados para roles de consulta médica. El modelo pionero a través del trabajo de Marcus se estaba difundiendo para servir a poblaciones más amplias. 3 años después de la experiencia cercana a la muerte de Sarah, el caso seguía generando cambios positivos en sistemas interconectados. La práctica médica, la seguridad en las fuerzas del orden, los estándares de fabricación de vehículos, las regulaciones de salud ocupacional. Una enfermedad misteriosa había expuesto vulnerabilidades en múltiples industrias y motivado mejoras integrales. La historia de cómo la experiencia médica de un criminal condenado había salvado la vida de una oficial de policía permanecía oculta en archivos confidenciales, pero su impacto se extendía a todos los sistemas que había tocado. Los protocolos diagnósticos mejorados salvaban vidas, los estándares de seguridad reforzados protegían a los trabajadores y los programas de capacitación avanzada preparaban mejores médicos. El legado de Marcus iba mucho más allá del caso que inició la colaboración. Sus contribuciones continuas al diagnóstico médico influían en la prestación de atención sanitaria en toda la región. El conocimiento que de otro modo podría haberse desperdiciado servía a su propósito, sanar y proteger. La transformación había generado un impulso que seguía produciendo mejoras años después de la crisis inicial. El envenenamiento de Sarah había revelado problemas sistemáticos que requerían soluciones sistemáticas, y la respuesta produjo cambios que protegerían a incontables personas de riesgos similares. Las cuestiones éticas planteadas por la colaboración permanecían sin resolver, pero parecían menos importantes que los beneficios tangibles para la atención de los pacientes.
Se estaban salvando vidas gracias a conocimientos que de otro modo quedarían sin usar, y la sanación ocurría mediante asociaciones que desafiaban los límites profesionales convencionales. A medida que se acercaba cada año el aniversario de su colapso, Sara reflexionaba sobre su camino desde la muerte casi segura hasta la recuperación completa y el avance profesional. La experiencia había cambiado su comprensión sobre la vulnerabilidad, la resiliencia y la interconexión de la experiencia humana. Había sido salvada gracias a la dedicación de personas que conocía y de otras cuyas contribuciones permanecían invisibles. Su historia seguía inspirando innovación médica y mejoras en la seguridad en múltiples industrias. El estudio de su caso sería enseñado a futuras generaciones de médicos, oficiales de seguridad y profesionales de la salud pública. Pero la lección más profunda permanecería sin escribirse en los registros oficiales. A veces, las ideas más valiosas provienen de las fuentes más inesperadas. A veces, la sabiduría existe en lugares que la sociedad ha pasado por alto. A veces, la persona que otros han descartado tiene la clave para resolver problemas imposibles. Estas verdades se habían demostrado a través de la improbable colaboración que salvó la vida de Sara y que seguía mejorando la atención médica para innumerables personas. La colaboración entre Marcus y el establecimiento médico representaba algo más que la resolución exitosa de problemas. Demostraba que el conocimiento pertenece a la humanidad y no a las instituciones, que la sanación puede trascender las barreras sociales y legales, y que la experiencia puede cumplir su propósito más elevado sin importar las circunstancias. La cárcel del condado se había convertido en un inesperado centro de innovación médica. Aunque pocas personas comprendían la verdadera naturaleza de su contribución, la celda de Marcus contenía la sabiduría que estaba salvando vidas en toda la región. Sus conocimientos avanzaban la ciencia médica mientras su identidad permanecía cuidadosamente protegida. La historia de la detective Sara Martínez y del prisionero que le salvó la vida continuaría generando cambios positivos por muchos años. Sus caminos se habían cruzado en las circunstancias más improbables, creando una colaboración que desafiaba las suposiciones sobre el conocimiento, la redención y el verdadero significado del servicio a los demás. El éxito creó efectos que se extendieron mucho más allá del Hospital General Phoenix. Las conferencias médicas comenzaron a incluir presentaciones sobre protocolos de diagnóstico ambiental. Se otorgaron becas para investigaciones sobre patrones de exposición ocupacional. Los programas de formación incorporaron escenarios de toxicología del mundo real que reflejaban las duras realidades que Marcus había presenciado durante sus años como paramédico. La doctora Chen se encontró participando en simposios médicos hablando sobre la importancia de pensar más allá de los límites tradicionales, enfatizando cómo los factores ambientales podían simular condiciones médicas complejas. Hablaba con pasión sobre la necesidad de que los médicos consideraran el mundo fuera de los muros del hospital, aunque nunca supo que sus ideas se originaban tras los muros de una prisión. La transformación había alcanzado niveles federales. El Departamento de Justicia emitió nuevas pautas para la seguridad de vehículos policiales. Los fabricantes de vehículos de emergencia enfrentaron requisitos de inspección más rigurosos. Las regulaciones de seguridad laboral se ampliaron para incluir riesgos de exposición química previamente ignorados. La experiencia cercana a la muerte de Sara estaba previniendo tragedias similares en todo el país. La influencia de Marcus en estos desarrollos permanecía completamente invisible. Su avance diagnóstico había iniciado una cascada de mejoras que protegieron a miles de personas de riesgos ambientales. El conocimiento que había acumulado durante años de respuesta a emergencias estaba cumpliendo su propósito más elevado, salvando vidas que nunca conocería en circunstancias que nunca presenciaría. Dentro de la cárcel del condado, Marcus se había convertido en algo sin precedentes. Sus compañeros de prisión buscaban su consejo sobre problemas médicos que sus médicos no podían resolver. Su enfoque analítico le había ganado respeto que trascendía las jerarquías típicas de la prisión. Los guardias lo consultaban sobre familiares con problemas de salud misteriosos. Su reputación por diagnósticos precisos se había extendido por toda la instalación. A veces, las mentes más brillantes existen en los lugares más inesperados. La detective Sara Martínez camina libre hoy porque un criminal condenado se negó a dejar que los límites profesionales superaran la compasión humana. Su historia demuestra que la sabiduría no reconoce muros de prisión, títulos médicos ni estatus social. El conocimiento pertenece a quienes están dispuestos a usarlo para salvar vidas, sin importar dónde se encuentren. ¿Qué historias de brillantez oculta esperan ser descubiertas en tu propio entorno?